Quiero darle la cordial bienvenida a nuestro primer invitado de la tarde de hoy, prácticamente amigo de la casa, don René Quevedo, quien nos ayuda a hacer siempre análisis con respecto a la situación laboral, y esta no escapa luego de este fallo de inconstitucionalidad por el contrato minero con el Estado. Obviamente hay repercusiones tanto sociales como económicas, pero además laboral. Y pues empecemos por ahí, don René, ¿cuál es su lectura, su visión con relación a estas repercusiones que de aquí en adelante tenemos que ver? Pues la historia no acaba simplemente en un fallo de inconstitucionalidad decretado por la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido. Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, va a haber implicaciones. Justamente el viernes pasado, la Contraloría publicó el informe laboral correspondiente a agosto del 2023, antes de la crisis y antes del inicio del fallo de constitucionalidad, donde se demuestra que la economía ha venido cayendo en el ritmo de generación de empleo. Es decir, entre octubre del 2021 y abril del 2022, la economía generó 17.000 nuevos empleos por mes. A partir de ese momento, antes de la crisis, estamos generando 6.750, es decir, hubo una caída del 60% en el ritmo de generación de empleo. Y hubo también un deterioro de la calidad del empleo. 73% de los empleos que se generaron entre el 2021 y 2022 fueron formales, y eso cae al 65%. Ahora bien, las implicaciones de esto, bueno, son varias. Primero, es un golpe muy fuerte a lo que es el futuro de la inversión extranjera en el país. No olvidemos que esa es la mayor inversión extranjera en la historia del país. Lamentablemente, esto va a tener repercusiones. Aumenta la desconfianza de que invertir en Panamá es un buen negocio. Es más, como punto de referencia, desde que somos grado de inversión, el 70% de toda la inversión extranjera que ha entrado en el país ha entrado a la zona libre de Colón, 30%, la minería, 24%, y el centro bancario, 16%. La minería ha traído más, con la excepción si sacamos la zona libre y el centro bancario, ha traído más inversión extranjera que todo el resto de los sectores de la economía juntos. Entonces, en ese sentido, y haciendo abstracción de todo el problema que hemos tenido desde el inicio, porque fue ese proyecto, hagamos abstracción de que fue minería, pensemos que fue otra cosa, había estado de alguna manera, su marco legal es incierto. Ahora le decimos a los inversionistas, bueno, nos tardamos 2 años decidiendo si queríamos la inversión o no, y ahora decimos que no. Entonces eso va a ser un impacto importante. Uno, dos, sin embargo, pienso que el mayor impacto va a ser en el deterioro aún más del clima para la inversión privada en los sectores que generan la mayoría de los empleos. Es decir, construcción, turismo, industria, logística, otras actividades de servicio, que son realmente el grueso de la generación de empleo. Agricultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo visualizo un año complicado. Va a haber un incremento en la informalidad. Yo estimo que las protestas dejaron 50.000 desempleados. De entrada, de hecho, nosotros somos una economía donde el 70% de los empleos son presenciales. De tal manera que cualquier restricción de movilidad genera desempleo, no importa la causa, por la razón que sea, con el agravante de que estas protestas impactaron a la agricultura y el comercio como los principales afectados, que son los dos sectores que más empleo generan en la economía. 1 de cada 3 trabajadores del país es agricultor o trabaja en el comercio. Entonces, esto va a tener un impacto importante. Ahora, a esto agregamos el tema del periodo electoral.
Por otro lado, y con el mayor de los respetos, veo mucha gente buscando culpables, no buscando soluciones. Está bien que, digamos, que responsabilidades, etcétera, etcétera, pero tenemos que encarar una inminente desastre económico, inminente. Estamos en el día después de la bomba de Hiroshima, ¿okay? Entonces, la prioridad, particularmente el próximo gobierno, tiene que ser la reconstrucción del tejido productivo y del tejido social. Nos hemos demostrado nosotros mismos que somos un país fracturado. Entonces, me preocupa, digamos, ojalá que logremos aprender de esta lección. Yo tengo confianza de que aprendamos, de que yo no puedo construir un país destruyéndolo, dos, por la razón que sea, porque todavía nos falta la gran crisis. La gran crisis es el programa de IBM, ¿okay? Donde no hay soluciones sencillas, y si legitimamos la anarquía para resolver nuestras diferencias, definitivamente va a ser bastante complicado poder salir todos ganando, ¿no? Sí, don René, para aclarar la cifra de desempleo generada producto de las protestas, los cierres y demás. Usted acaba de mencionar 50.000 desempleos. ¿Escuché bien o esa es la cifra real de acuerdo a sus análisis y estudios sí, que ha hecho? Fíjese, la última cifra de desempleo es 7.4%, ¿okay? Y tenemos 765.000 informales. Mitradel está tramitando entre enero y septiembre, tramitó 23.000 y tantos nuevos contratos laborales por mes versus 33.000 en el mismo periodo del 2019. ¿Okay? Mi estimación, al ser esta una economía eminentemente presencial, ¿okay? Que hubo una pérdida de 50.000 empleos producto de la pandemia, producto de los cierres, de los cuales 15.000 fueron vacantes que no se abrieron en el periodo del año donde se aumenta el empleo temporal y el empleo informal debido a pues las fiestas. De hecho, las 2/3 partes de las ventas del comercio se dan en los 3 últimos meses del año. Entonces, esa es mi estimación. Obviamente, es mi opinión, es una opinión. Obviamente, tendríamos que esperar que haya un próximo informe de la Contraloría. El último que tenemos es de agosto del 2023. Antes de la pandemia, antes de los cierres. Entonces, por la manera como se dieron estos cierres, particularmente en los sectores donde se dieron, agricultura y comercio, que representan la tercera parte de todos los empleos en el país, ¿okay? Mi estimación es que se perdieron, o bien 15.000 que no se abrieron, y 35.000 que se perdieron, sin que me quede la más mínima duda, ¿okay? Particularmente en el comercio, logística, ¿okay? Y la agricultura. De hecho, curiosamente, antes del cierre, y de acuerdo al último informe de la Contraloría, entre abril del 2022 y agosto del 2023, la logística perdió unos 1.800 empleos. Ya perdió empleo, había perdido empleo antes de los cierres. Entonces, yo espero que eso lo podamos recuperar. Pero sí, definitivamente, yo siempre equiparo los cierres en la economía panameña como la sangre en el cuerpo. Si me hago un torniquete en un dedo, al principio, bueno, lo va a sentir así que un hormigueo, después se me va a poner morado, se me va a dormir, a lo mejor me da gangrena y a lo mejor me muero. Porque, bueno, exactamente, porque donde yo ponga un torniquete en cualquier lado, donde yo restrinja movilidad en cualquier lado de la economía, ¿okay? Yo voy a generar desempleo. Entonces, lamentablemente, eso es como decir, hay un incendio en el barco, solución, hundámoslo, ¿no? Entonces, yo, ojalá que esto no vuelva a ocurrir, ojalá que no legitimemos la anarquía como un mecanismo para lidiar con nuestras diferencias. Sería triste que no, como dicen, ganes o pierdas, nunca pierdas la lección. Sí, hay una preocupación de los trabajadores de Minera Panamá que incluso han salido a las calles a que alguien les diga, a ver, ¿cuál va a ser nuestro futuro laboral? En esa cifra que usted hoy nos comparte, que es su proyección de 50.000 desempleo, ¿se englobaría a estos trabajadores? Eso por un lado, y por otro lado, don René, la preocupación de que estos trabajadores recibieron una capacitación
para trabajar específicamente en materia de minería. ¿Dónde encajan este grupo de trabajadores ahora? No, si la estimación que yo hago no incluye a los trabajadores de minera, uno. Dos, va a ser un proceso reubicarlos, porque el resto de los... No existe confianza para invertir en el país, o sea, no existe ningún sector, ninguno, ¿ok? Ni en los próximos 5 años, ¿okay? Que pueda generar 5% del PIB, 40.000 empleos y aportar 375 billones de dólares a la economía. No existe, ¿ok? Sin inversión, pues no habrá empleos formales. Si nosotros no, sin inversión privada, seguiremos generando informales. Entonces, creo que eso va a ser un reto, la reubicación de estos trabajadores, obviamente trabajadores calificados. Nos va a llevar un tiempo, no es así de que, bueno, los saco de aquí, los meto en el turismo. Pues, lamentablemente no somos un país turístico, ni lo seremos hasta que invertir en el turismo panameño sea buen negocio. El 62% de los empleos en el turismo son informales. ¿Okay? El turismo solamente ha traído 2% de la inversión extranjera desde que tenemos grado de inversión. Hay otros sectores, digamos que donde hay una desinversión. Creo que va a ser un reto, creo que a corto plazo, digamos, tenemos que buscar ese mecanismo de donde se puedan ubicar. No lo veo, honestamente no lo veo en este momento, porque, insisto, hay un aumento muy grande de la desconfianza de que invertir en Panamá es buen negocio y nos va a llevar un tiempo recuperarlo. En ese lapso en el que va a llevar ese proceso de cierre de la minería, si esa va a ser la decisión, o no sé si usted tiene alguna otra información de lo que viene ahora o lo que debe venir ahora en proceso, una vez que hemos recibido de parte de la Corte Suprema de Justicia el fallo de inconstitucionalidad. Entiendo que ya la empresa ha anunciado que en efecto van a irse a un arbitraje. Eso asumo yo también que va a llevar un tiempo. Sin embargo, aquí pues conocer qué está haciendo la actividad, si se sigue desarrollando, porque precisamente todo tiene que seguir un proceso. No era lo que la gente esperaba, de que una vez el fallo iban a poner un candado y se iban a ir. Eso no es viable, no tiene lógica. Sin embargo, también hemos visto que los trabajadores, si se han lanzado a la calle, es porque temen por su futuro laboral. Claro. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué se les ha dicho? ¿Cuáles son verdaderamente esas realidades y los mitos que están circundando posterior a este fallo de inconstitucionalidad, señor Quevedo? Sí. Bueno, primero que conste que no soy abogado, primero. Pero sí, yo creo que los trabajadores, hay un limbo importante. Para mí, la primera pregunta, el proceso de cierre de una mina tarda por lo menos 10 años y cuesta $1.000 millones mínimo. 1.000 millones. ¿Quién va a pagar esa cuenta? Cuando el fallo de la Corte exonera, desaparece el contrato. Entonces, esa sería mi primera pregunta, ¿ok? Entonces tiene que haber, no sé cuál es el mecanismo para que haya ese proceso de cierre si el gobierno no sabe cómo operar una mina, mucho menos cerrarla, ¿ok? Tarda 10 años, requiere altos niveles de especialización y cuesta $1.000 millones como mínimo, ¿ok? Entonces no está claro de quién va a pagar esa cuenta. Uno. Dos, dentro de ese escenario, el cierre de la mina tiene que haber un calendario. Yo no he visto, pues bueno, vamos a hacer esto y esto, no existe, ¿ok? Entonces, y sobre todo quién paga la cuenta, ¿no? Eso para mí me queda, porque al no haber contrato no existe responsabilidad. Entonces, insisto, yo como neófito, por no ser abogado, no lo veo claro, pero sí creo que tiene que haber un plan, tiene que haber un plan por parte del gobierno, no sé, el ejecutivo, MISI, no sé, ¿ok? Entonces, obviamente, en base a ese calendario... Pero ese plan tendría que exponerlo la propia Minera Panamá para precisamente ilustrarnos a todos de cuál va a ser el proceso y plan de cierre. Bueno, me imagino que tienen un plan de cierre, de hecho lo habían contemplado en el contrato, pero ya no existe contrato. Es decir, la pregunta es que eso que estaba ahí tiene que hacerlo ahora el gobierno. Entonces, al no existir contrato, ¿quién hace eso? Sí, yo creo que de hecho hay publicaciones internacionales de lo que es un plan de cierre. Bueno, ¿quién paga esa cuenta? O sea, lo primero, ¿dónde están los recursos? O sea, eso tiene que ser gente especializada. ¿Quién va a contratar a esos
a esos especialistas. Entonces yo creo que son temas que hay que abordar. Creo que tienen que hablar, o sea, digamos, el gobierno y la empresa. Y en este momento no está claro quién paga esa cuenta y quién lleva a cabo, quién tiene la responsabilidad del cierre. Estaba contemplado en el contrato que ya no existe. Entonces, digamos, creo que por otro lado, y en ese marco también, entonces ahí se definiría pues el futuro de los trabajadores. ¿Cuál es, digamos? Porque me imagino que esa experiencia que ellos tienen allí pues sería útil en un eventual plan de cierre. Pero bueno, yo creo que en este momento son más las preguntas que respuestas en ese sentido. Y a mí, y no es que quiera quitarle importancia al tema, a mí me preocupa muchísimo el tema del impacto económico en el empleo. Estamos hablando de más de 40.000 y lo digo con absoluta certeza. Y si hay algo de lo que es de empleo, estamos hablando de 7.000 directos. El empleo indirecto es mucho mayor, ¿okay? Mucho mayor de los 40.000. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Va a haber un impacto en la economía importante. Va a haber un impacto importante en los bancos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahora estos trabajadores y esos proyectos que estaban y esos 2.000 contratistas que tenía o que tiene la operación minera, tienen obligaciones bancarias, ¿okay? Que probablemente bueno, están ahorita pensando cómo van a resolverlo. Esto va a tener un impacto en el sector financiero. ¿Okay? Bueno, son las cosas que tenemos que empezar a hablar. No es cuestión de meter miedo, no, es realidades. Los hechos convencen, las opiniones confunden. Se trata de que, bueno, que me voy a hacer tapar los oídos de que no va a pasar nada. Sí, y el tema del grado de inversión, bueno, ya yo lo doy como un hecho, ¿no? Es decir, para mí ya y cada vez más, obviamente para las calificadoras lo han dejado bastante claro que Panamá vale más con minería, lo han dejado contundentemente claro, ¿ok? Bueno, ahora no vamos a tener esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, y bueno, y si se pierde el grado de inversión, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces creo que son temas que tenemos que abordar, no se trata de meter miedo ni nada, sino bueno, pensar que no va a pasar nada, creo que también es creer en nuestros propios pajaritos preñados, ¿no? Es decir, pero sabemos que va a pasar esto, bueno, ¿qué vamos a hacer? El tema del plan de cierre, bueno, listo, vamos a hacerlo, bueno, ¿quién lo va a hacer? ¿Okay? Tiene que haber un plan, hagámoslo. Y creo que intelectualizar o buscar culpables en este momento está bien, perfecto, digamos, pero eso no va a resolver el problema ni va a resolver el tremendo impacto que va a tener económico y laboral toda esta situación en una economía que ya venía desacelerando su ritmo de generación de empleo de acuerdo al último informe de la Contraloría. Por otro lado, las decisiones que esté tomando a este momento la empresa con los trabajadores, ¿se tiene algún conocimiento de qué se va a hacer? ¿Se van a suspender sus contratos? ¿Cuál es la opinión de la empresa o cuáles son las acciones que la empresa se está planteando ante una situación como la que todos conocemos, que se ha declarado la inconstitucionalidad del contrato y quedan en un limbo totalmente jurídico, en una desprotección, en una inseguridad jurídica, porque pues se les ha dicho no existe contrato, no está en la ley? ¿Cuál es la posición de la empresa en este momento para con sus trabajadores? No sabría decirle porque no trabajo con minera, tiene que haber no soy abogado, no sé, yo sé lo que sale en los medios, ¿okay? Tiene que haber yo entiendo de que ahora se está ofreciendo un plan de retiro voluntario, pero creo que efectivamente habría que conversar con algún vocero de la misma empresa que pueda dar fe de lo que claro, está planificando. Es justamente ese limbo que crea la incertidumbre, y no solamente en los trabajadores, en la economía en general, porque estamos hablando de que en materia de salarios y aportes a la caja de seguro social, entre los empleados y en la mina y los que tienen ahí de contratistas ahí mismo, estamos hablando de 518 millones de dólares al año, ¿okay? Es decir, va a haber habría un aporte importante. Sin embargo, tiene que los voceros de la empresa tienen que definir, pero ellos no pueden definir nada si no tienen nada definido, si el gobierno no los define. El gobierno, digamos, o la Corte Suprema elimina el contrato, están en limbo, entonces creo que todo está en limbo, entonces creo que tiene que haber unas reuniones, no se tiene que hablar, asumo,
la empresa con el gobierno para decir, bueno, qué es lo que vamos a hacer, cuál es que vamos a ponernos de acuerdo en el plan de cierre, en el tratamiento con los trabajadores, qué se va a hacer con ellos, se les va a liquidar. Vi por ahí que Mitradel no aceptó la suspensión, ¿okay? Entonces, si no hay la suspensión, entonces queda la liquidación. Entonces, si no hay suspensión, ¿cuál sería la figura? ¿Cuál sería el camino, don René? Y con eso concluimos para los trabajadores. Sí, bueno, al no haber suspensión, la figura de suspensión cabría básicamente la liquidación, ¿no? Entonces, exacto. No veo otra. Insisto, que conste que no soy abogado. Creo que sí, claro. el abogado laboral sería el más calificado para poder opinar del tema. Pero volvemos al tema. Se necesita que haya unas reuniones entre el gobierno y la empresa para que se defina un calendario, una hoja de ruta, en todos los aspectos, en el aspecto ambiental, en el cierre, laboral, en fin. Yo creo que hay ahorita lo que sobran son preguntas y lo que faltan son respuestas. Finalmente, recomendaciones puntuales, sobre todo en ese análisis que usted siempre ha hecho de la calificación de riesgo, del grado de inversión de Panamá, las repercusiones y el impacto que esto a su juicio va a tener sin duda alguna, y sobre todo en los tiempos en los que estamos en un periodo preelectoral. ¿Cómo lo mira usted? Sí, nos hemos convertido en un destino impredecible para la inversión extranjera. ¿Okay? Después de que durante, digamos, en 10 años, armamos un proyecto X, olvidemos lo que es minería, que resulta que no era todo lo legal, o digamos, era inconstitucional, nos pone muy mal. ¿Okay? O sea, yo creo que hay que aterrizar. Nos va a costar atraer inversión extranjera de ese calibre. ¿Okay? Pero bueno, tenemos que recuperarlo, tenemos que en este momento, aparte de esto, todas estas protestas y toda esta crisis deterioró nuestra imagen como un país amigable a la inversión extranjera, porque no olvidemos que el tema de la hostilidad hacia la inversión extranjera no es solo el tema minera. Mire lo que está pasando con la bananera, ¿ok? Allá en Bocas del Toro, que está cerrando, se está yendo, ya lo ha dicho, por los cierres de calle, ¿ok? Entonces creo que tenemos que ponernos de acuerdo si queremos inversión extranjera o no, ¿ok? El año pasado ingresaron al país 2.700 millones de dólares de inversión extranjera versus 3.900 en el 2019. Ya hace 10 años éramos destino favorito de la inversión extranjera en el país. Hace mes y algo, KPMG nos ubicó en el puesto número 9 de atractivo para la inversión extranjera, debajo inclusive de Argentina. Entonces creo que tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que hacernos un país predecible, coherente, ¿okay? Hacia la inversión extranjera. ¿Qué tipo de inversión queremos? ¿Okay? Y cómo vamos, porque hablar de que tenemos un potencial turístico y un potencial logístico sin la capacidad para poder atraer las inversiones que lo hagan realidad es creer en nuestros propios pajaritos preñados. Potencial sin inversión es ilusión. Entonces creo que en ese sentido hay sectores que tenemos que desarrollar. Se habla del sector logístico, pero no somos un país logístico, ni lo seremos hasta que invertir en el turismo panameño sea buen negocio. Ni siquiera lo han podido hacer los ticos. ¿Okay? Los ticos manejan casi 4 veces más empleos turísticos que nosotros. Ellos manejan 370.000. 60% de los empleos en el turismo tico son informales, con el agravante de que la llegada de nuevos turistas no está significando aumento en los empleos formales. Entonces creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Ojalá que este episodio nos lleve realmente a pensar el tipo de país que queremos y que no se nos olvide que todo es posible. Nuestro futuro depende de las inversiones que logremos atraer, uno, y de la calidad de la educación que podamos dar a nuestros muchachos, ¿ok? Porque, insisto, nuestra educación está divorciada de la realidad laboral del país, ¿ok? Y es una fábrica de desempleados, ¿ok? Y de gente que futuros clientes de los subsidios. Los subsidios y la planilla estatal son el refugio de quien no encuentra empleo hoy en una economía que no está generando empleo digno porque invertir en Panamá dejó de ser buen negocio. Entonces, creo que tenemos que abordar esto. Insisto, no estoy en contra de que se busquen responsabilidades, etcétera, pero tenemos que abordar esto. Estamos en el día después de la bomba de Hiroshima. ¿Qué vamos a hacer? ¿Okay? Y el próximo gobierno tendrá una dificultad tremenda porque las finanzas públicas están sumamente maltrechas, ¿okay? Y bueno, y puede cambiar la película, se puede empeorar
si perdemos el grado de inversión. No lo hemos perdido, pero estamos a un estornudo de convertirnos en bonos chatarra. Entonces, tenemos que aterrizar, porque los hechos convencen, las opiniones confunden. Aterricemos, bueno, listo, eso pasó, pasado pisado, busquemos soluciones, okay, más que culpables. Sí. Bien, una vez más quiero agradecerle a don René Quevedo, consultor laboral y empresarial, por su análisis, su visión con relación a las repercusiones, tanto sociales, económicas y laborales, que de aquí en adelante va a tener este fallo de inconstitucionalidad del contrato minero con el Estado. Don René, como siempre, un gusto tenerlo aquí. Agradecidos por su análisis. Feliz tarde. Gracias por la invitación. A usted. 3:43 minutos, vámonos al cambio. Amigos, usted no le cambie, ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.